Junio 20. ¿Qué harás con Jesús? Él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Lucas 23, del 22 al 23. Como gobernador de Judea, Poncio Pilato era responsable por mantener el orden y apagar los disturbios civiles dentro de su región. Él estaba acostumbrado a usar su poder e influencia para determinar el destino de aquellos que esperaban su sentencia, pero la llegada de Jesús a su corte puso a Pilato en el mayor dilema de su vida. Acompañado por una gran multitud de oficiales religiosos, Jesús fue llevado delante de Pilato. Cuando éste presionó a la multitud y les preguntó explícitamente qué mal ha hecho este, Lucas 23, 22, al parecer lo único que pudieron hacer fue levantar aún más la voz. Una voz elevada suele ser un indicador de un argumento débil. Pilato sabía que Jesús era inocente, por eso declaró en esencia a los reunidos: no halló culpa en este hombre. Sin embargo, los clamores de la multitud se volvieron más exigentes e insistentes, y Pilato debió haberse preguntado, ¿qué puedo hacer con este Jesús de Nazaret? Pilato quería soltar a Jesús. Él sabía que debía soltar a Jesús. Sin embargo, cedió ante su deseo por aplacar a la multitud y mantener el favor de los líderes religiosos, de manera que la voz del gentío enloquecido prevaleció. El dilema de Pilato no es extraño. De hecho, es el gran dilema al que se enfrenta el ser humano. ¿Qué hacer con Jesús de Nazaret? Pilato estuvo cara a cara con el Hijo de Dios y escuchó el testimonio de sus propios labios. Aún así, escogió al mundo y todo su tumulto antes que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes. En la sentencia de Jesús, el plan eterno de salvación de Dios se reveló en un momento. Jesús no fue acusado ni condenado por su propio pecado. Él no estaba muriendo por sí mismo, Él estaba muriendo por nosotros. Aquel que era totalmente inocente se volvió totalmente culpable para los que somos totalmente culpables podamos ser declarados totalmente inocentes. Todos los intentos de Pilatos por liberar a Jesús del castigo, por transferirlo al juicio de otros oficiales, por limpiarse las manos del asunto, fracasaron. Lo mismo sucederá con nuestros intentos. Nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es responder en nuestro corazón a la gloria de lo que sucedió en la cruz. Al igual que Pilato, tenemos delante de nosotros una decisión: doblar nuestras rodillas a Cristo y a su señorío, o rendirnos ante las presiones de la cultura que nos rodea. Y aunque esta es una decisión que tomamos en lo privado de nuestro corazón, esta se revela como con Pilato, en lo que decimos cuando los demás nos motivan a negar el señorío o la bondad de Cristo. Sin importar cuán fuertes se lo vuelvan estas voces, si eres suyo, debes estar listo para permanecer firme por él. Para profundizar, 2 de Timoteo 4, del 9 al 18. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Hermanos, antes de iniciar, quisiera primero que todo leer el pasaje de Lucas, capítulo 23, el versículo 13 al 25, que es lo que nos da el contexto de lo que esta mañana nos acontece en el devocional. Tiene que ver justamente el momento en donde Pilato debe tomar una decisión frente a las acusaciones de Cristo directamente de los judíos. Dice Lucas 23, versículos 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás.
Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermanos, nuevamente estoy aquí con ustedes. Es un privilegio, de verdad, para mí, poder compartir con ustedes la palabra de Dios, unos pensamientos, una reflexión, una meditación acerca de este devocional eh, que habla de una historia que todos conocemos, la de la crucifixión de Cristo. Y hermanos, que sea la misma palabra de Dios ayudándonos a ver la grandeza de Dios en toda esta situación. Entonces, que el Señor nos conceda unos buenos minutos en donde bíblicamente el Señor nos va a desafiar, pero también nos va a animar. Y el devocional de esta mañana tiene una pregunta, es un dilema universal, la pregunta que es desafiante además, que tiene que ver con qué hacemos con Jesús, qué hacemos con el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué pasaba por la mente de Pilato ese día, cuando tuvo frente a frente, cara a cara al Señor Jesucristo? Ojalá nosotros hubiéramos tenido la dicha en esta generación, en este siglo, haber tenido a mi Cristo cara a cara. Yo pienso que eso hubiera sido la experiencia más espectacular para los que estamos en Cristo. Pero no sé si ustedes se han preguntado qué pasaba por la mente de Pilato. El texto, hermanos, que acabamos de leer y bueno, el devocional también, nos muestra a un hombre, en este caso a Pilato, nos muestra a Pilato en aprietos. Él sabía que Cristo era inocente, lo repitió varias veces, incluso este hombre lavó sus manos, pero los judíos de aquel tiempo, la multitud estaba enloquecida, gritando, crucifícale, crucifícale. Hermanos, este dilema no es solo de Pilato, es un dilema que la humanidad ha enfrentado desde el principio. La pregunta de ¿qué hacemos con Jesús? ¿Lo aceptamos como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, o lo rechazamos? ¿Le creemos a Cristo? ¿Le creemos a su palabra? ¿Le creemos sus promesas? ¿Le creemos lo que Él ha hecho con nuestras vidas? ¿O lo rechazamos? Hermanos, nuestro texto nos dice, en el caso del devocional, nos dice que a pesar de reconocer la inocencia de Jesús o de Cristo, se dio a la presión del pueblo. De verdad que era una presión muy fuerte. Era la voz de la gente, era la voz de la cultura, de lo que era políticamente correcto en ese momento. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por esa situación? De que a veces, por querer agradar al mundo, por instantes se nos pasa por la mente, bueno, ¿y qué hago con mis convicciones? ¿Las negocio? Entonces, una verdad que he abrazado como absoluta, ya relativa, de acuerdo al contexto al que yo me mueva. Esa fue la situación de Pilato. Pilato sabía la verdad, él conocía la verdad, había discernido la verdad. ¿Cuál verdad? De que Cristo era inocente, de que Cristo era justo. Y decidió hacer lo políticamente correcto, agradar al pueblo, agradar al mundo. Más adelante voy a desarrollar más esta idea, pero hermanos,
aquí está el primer gran punto, que es el siguiente. La historia de Cristo no es un error. La muerte de Cristo no fue una derrota, como alguna vez un papa lo dijo, que ya falleció, que la muerte de Cristo fue un error. No, la muerte de Cristo no fue un error. La muerte de Cristo fue el plan de Dios. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue el plan de Dios. Y aunque Pilato y la multitud actuaron por sus propios motivos pecaminosos, Dios siempre estuvo en control, mis hermanos. Siempre Dios estuvo en control. Y aún lo está. A él no se le ha escapado absolutamente nada. Toda cosa que acontece en nuestra vida, Dios está reinando y Dios desde su trono sigue gobernando y Él sigue estando en control. Las situaciones que cada uno de nosotros atraviesa, por muy difícil que parezca, la pregunta es, Dios, ¿esto te tomó por sorpresa? Y la respuesta es un rotundo no. Dios está en control, porque Él es un Dios soberano, porque Él hace como quiere y porque Él siempre, siempre, sus pensamientos son más altos que los nuestros y Él sabe lo que hace. Hermanos, Él está usando las acciones de Pilato y de aquel tiempo de los judíos para cumplir su propósito redentor. Y esto es lo que justamente nosotros llamamos como la soberanía de Dios. El Salmo 115, versículo 3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Vuelvo y se los leo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 115, 3. ¿Y qué es lo que nos está hablando este pasaje? La soberanía de Dios. Dios hace como quiere. Él no es un Dios que algo lo toma por sorpresa. Él es un Dios que reina sobre todo. Entonces, habiendo iniciado, hermanos, con esta pequeña introducción, entonces desarrollemos el devocional de esta mañana. Y hermanos, hay una realidad en el corazón de cada ser humano, y es que el corazón del ser humano está enfermo, muerto prácticamente. Es un corazón de piedra que no siente, es un corazón que en cuanto a las cosas espirituales, nada lo mueve. No puede ver espiritualmente las cosas. Entonces eso nos lleva a una conclusión, es que estamos peores de lo que pensamos. Y eso es lo que nosotros entendemos a través del Evangelio, hermanos. El Evangelio nos muestra constantemente la condición del corazón del ser humano. Aún nosotros estando redimidos, ya hemos sido lavados. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos muestra esa realidad, que nosotros ya hemos sido lavados, limpiados, estamos en Cristo, ya no somos más hijos de ira, somos hijos adoptivos de Dios, que la salvación fue por gracia, no fue por obras. Todo eso nos habla Efesios. Pero aún así, hermanos, el corazón del ser humano sigue teniendo algo allí. Y aunque estamos redimidos, seguimos luchando con ese remanente de pecado. Si nosotros que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y seguimos lidiando con un remanente de pecado, ahora imagínense la gente sin Cristo. Trasladémonos al tiempo de Jesús. Imagínense a todas esas personas sin Cristo. Ellos acusaban a Cristo de algo que fue injusto y pusieron su mirada en un hombre que era perfectamente inocente y perfectamente justo, pero ellos no se estaban viendo a sí mismos. La realidad, hermanos, es que ellos estaban peores de lo que pensaban. ¿Por qué tanta locura de esa multitud? ¿Por qué tanto alboroto, como decimos aquí en buen colombiano? ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, Cristo había hecho milagros, Cristo había enseñado con autoridad, Cristo había mostrado amor, compasión, pero esa misma gente que posiblemente lo había seguido para escucharlo predicar, posiblemente esa gente había estado
escuchando el sermón del monte, ¿sí? Tal vez esa gente lo había seguido para ver los milagros que Cristo hacía, para escuchar una parábola. Ahora esa gente estaba pidiendo su muerte, estaba gritando a todo pulmón que lo crucificaran. Y aquí, hermanos, en este punto, yo quiero entrar con una verdad bíblica que es fundamental. Algo que lo que nosotros como reformados estudiamos y estudiamos a profundidad, que es la depravación total. ¿Qué es la depravación total, hermanos? No significa que seamos tan malos como podemos ser, sino que el pecado ha afectado cada parte de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Hermanos, estamos radicalmente inclinados al mal y somos incapaces de buscar a Dios o de hacer lo que es verdaderamente bueno a sus ojos por nuestras propias fuerzas. Y esa realidad fue la que esa multitud no se daba cuenta. Ellos estaban muertos espiritualmente. No tuvieron la capacidad de ver la bondad y la majestuosidad de Cristo. Pero ¿qué sí estaban pidiendo la muerte de Él? Estaban pidiendo su crucifixión. Esa realidad no es ajena a esta generación, hermanos. Aunque esta generación no pide a gritos la muerte de Cristo, pero esta generación a viva voz rechaza rotundamente a Cristo. ¿Por qué? Porque están muertos, porque no pueden ver la majestuosidad, la hermosura, la, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es loco lo que les voy a decir, pero la multitud no halló culpa en este hombre, pero aún así lo condenaron. Hablando en términos, porque en medio de todo ellos sabían que Cristo era inocente. Hicieron cualquier clase de jugadas sucias, cochinas, para inculparlo. Hallaron testigos para que esos testigos levantaran falso testimonio contra Cristo. Ellos sabían que no había forma de hallar alguna culpabilidad en este hombre y aún así lo condenaron. Hermanos, si nosotros tuviéramos, como se dice coloquialmente, 3 dedos de frente, uno podría decir, esta gente está loca. O sea, es irracional lo que ellos están pidiendo. Pero hermanos, ¿saben qué? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, nos muestra una clara descripción de la condición de esta generación y de esa generación. Dice Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, hermanos. No hay ni siquiera uno. Y esta era la condición de esos hombres. Miren, hermanos, Pilato intentó liberarlo, intentó razonar con esta multitud, pero el devocional dice que los clamores de la multitud se volvieron más exigentes e insistentes. O sea, la gente no quería la justicia, quería su propio camino. Hermanos, esto es el corazón humano sin Dios, ciego, engañoso y desesperadamente enfermo. Así es el corazón del ser humano. Miren, hermanos, nosotros a veces nosotros nos quejamos de ver cómo están estos tiempos. La maldad está cada vez más a flor de piel, la gente cada vez más miente, la gente cada vez más engaña, la gente cada vez más busca lo suyo. Pero Jeremías 17:9 dice eso, que así está el corazón del humano sin Dios. Es un corazón ciego, engañoso y desesperadamente enfermo. No nos sorprendamos, hermanos, de ver este mundo cada vez más es más caótico.
Pero no nos deberíamos de sorprender, hermanos. O sea, nosotros que conocemos la verdad, antes deberíamos de decir, sí, la Escritura lo profetizó, la Escritura lo advirtió, que en estos últimos tiempos la gente se iba a volver cada vez más peor. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente depravado. Pero por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios, el ser humano no llega a ser tan malo como quisiera ser. O sea, aún así la gracia común de Dios como que los retiene a que sean lo peor que pudieran llegar a ser. Pero hermanos, no nos sorprendamos. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo caído. Y mientras nosotros estemos en este mundo caído, cada vez la maldad va a ser más dura, más difícil, más tremenda. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto no nos debería de ser extraño, ajeno a nosotros. Los gobiernos van a ser más tiranos. Los gobiernos cada vez más van a ser más difíciles. Hermanos, ¿qué nos sorprende entonces? Si usted cree que esto usted lo está tomando por sorpresa, déjeme decirle que, y me incluyo, que deberíamos de leer más la Escritura, porque la Escritura cada vez más nos muestra la condición del ser humano, sin Cristo y sin Dios. No se nos haga raro, extraño, que el ser humano se comporte así. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros estaríamos en esa multitud gritando, crucifícale. Hermanos, si no fue por la gracia, si no hubiera sido por la gracia de Dios, nosotros a hoy día, ustedes y yo, y debemos reconocer esa verdad, estaríamos rechazando a Cristo y diciendo crucifícale. Obviamente, pues, por la gracia de Dios, Cristo está vivo y no hay poder humano, no hay poder terrenal que pueda cambiar esa situación. Cristo está vivo y Cristo está reinando juntamente con el Padre. Pero hermanos, ¿cuánta gente en el mundo rechaza a Cristo? ¿Cuánta gente en el mundo? No nos vayamos cerca, nuestros hijos, cónyuges, rechazan a Cristo con sus comportamientos. Pero hermano, reconocer esto es el primer paso para apreciar verdaderamente la salvación. Nosotros, por la gracia de Dios, no estaríamos o no estamos en la misma condición como la de esa multitud. Hermanos, imaginen a una persona con una enfermedad terminal, como por ejemplo un cáncer avanzado. Esa persona puede intentar hacer dieta, ejercicio, tomar vitaminas, incluso medicamentos que no son para su enfermedad específica. Podrá sentir que está haciendo algo bueno, pero la realidad es que sin el tratamiento adecuado para su enfermedad, ese cáncer va a seguir avanzando y lo va a consumir. Hermanos, así es nuestro pecado. Hermanos, nosotros podemos intentar ser buenas personas, hacer buenas obras, ser amables, pero sin la cura radical de Dios para nuestra enfermedad del pecado, que afecta a cada parte de nosotros, yendo hacia un camino de perdición. Hermanos, la multitud quería curar su malestar, su inconformidad, su rabia con la muerte de un inocente, en lugar de reconocer su propia enfermedad profunda. Ellos nunca pudieron ver que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios. Y aunque Cristo lo dijo en muchas ocasiones, ellos simplemente quisieron tapar sus oídos. Hermanos, esto es una realidad que hoy día sigue siendo vigente. ¿Cuántos de nosotros le hemos predicado el Evangelio a alguien? Y la gente, en lugar de reconocer su propia enfermedad, que además es una enfermedad profunda, que su corazón está totalmente dañado, ellos simplemente quieren tapar sus oídos y hacerse los locos a la situación real de sus vidas. Ellos necesitan desesperadamente al Salvador, pero no lo quieren ver. Tampoco lo pueden ver porque están muertos. Pero hay una responsabilidad en ellos. Pero hermanos, digamos que esa fue
la situación de este pueblo, de esta multitud. Ellos estaban enfermos, su corazón estaba mal, estaban peores de lo que pensaban. Pero hermanos, hay una solución, la solución radical, que es el amor incomparable de Dios. La pregunta es, ¿cómo salimos de este problema? Si somos tan depravados, si no podemos salvarnos a nosotros mismos, si nuestros mejores intentos de justicia son como trapos de inmundicia, como lo dice Isaías. ¿Cómo salimos de este problema entonces? Hermanos, ¿hay esperanza? Claro que sí. Y aquí es donde la cruz de Cristo se vuelve la noticia más gloriosa, más espectacular. Miren, hermanos, ahorita que doña Estela leía el devocional, él decía algo tremendo el devocional. Jesús era totalmente inocente y volvía totalmente culpable y se volvía totalmente culpable para que los que somos totalmente culpables podamos ser declarados totalmente inocentes. Vuelvo y se los digo, Jesús era totalmente inocente y se volvía totalmente culpable para los que somos totalmente culpables podamos ser declarados totalmente inocentes. Hermanos, esto es el Evangelio. Eso es Evangelio. La buena noticia del Evangelio nos dice que nosotros éramos totalmente culpables, pero alguien que era totalmente inocente se hizo culpable para que nosotros, que éramos totalmente culpables, fuéramos declarados totalmente inocentes. El justo por los injustos. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, sin pecado tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Como lo dice 2 Corintios 5. Hermanos, esto se llama la sustitución penal vicaria. Yo sé que estoy hablando en un término un poquito elevado, teológicamente hablando, pero vicaria significa en lugar de. O sea, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar. Esto es algo que constantemente, hermanos, cuando tengo la oportunidad de hablar con hermanos, yo siempre les digo, hermano, predícate el Evangelio todos los días. Recuérdate esta verdad todos los días. Porque cuando tú te recuerdas esta verdad y puedes vivir esta verdad, te vas a librar de vivir una vida legalista, te vas a librar de poner tu mirada en el otro, de fijarte en la paja que tiene el otro, pero no en la viga que tú tienes. Hermanos, cuando nosotros nos predicamos el Evangelio, recordamos esta verdad absoluta. Alguien murió en mi lugar. Yo merecía toda la ira de Dios, merecía toda la justa ira de Dios, pero por la gracia de Dios, alguien murió en mi lugar. Y hermanos, la muerte de Cristo no fue la de un mártir cualquiera. Fue la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la justicia de Dios derramada sobre su propio Hijo para que su ira fuera aplacada y para que nosotros los pecadores pudiéramos recibir su misericordia. Hermano, si usted hoy está escuchando este devocional, está respirando, está viendo, es por la pura misericordia de Dios. Porque si fuera por Dios, ya hubiéramos recibido su justa ira. Dios hubiera hecho justicia sobre nosotros. Imagínate tú despertar un día y despertar en un lugar de completo tormento, terror, desesperación. Hermanos, mucha gente sin Cristo despertó en ese lugar. ¿Fue Cristo o fue Dios injusto? De ninguna manera. Porque Romanos dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas personas hoy, sin darse cuenta, abrieron sus ojos y se dieron cuenta que están en otro lugar? En un lugar de tormento, de desesperación. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros, si estamos en Cristo, y de verdad estamos en Cristo, nuestra realidad es diferente.
Por el contrario, si algún día abrimos nuestros ojos, lo primero que vamos a ver es que nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo resume de esta manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la cruz no es un símbolo de derrota, como alguien lo dijo, como alguien lo quiso mostrar así. La cruz no es un símbolo de derrota, hermanos, es el triunfo de Dios. Es la máxima expresión del amor de Dios por nosotros, no por lo que hicimos, no por lo buenos que somos, sino por su pura y soberana gracia. Hermanos, para entender esto, piensen en esto. Piensen en la escena de una condena en un juzgado. Imagínense que todos nosotros estamos ahí en ese lugar, en el estrado donde están todos los testigos y la gente escuchando el testimonio y que está a punto de escuchar el veredicto. Y un criminal es declarado culpable y se le impone una sentencia, digamos una enorme multa que jamás podría pagar este criminal que es declarado culpable. Y de repente una persona que es inocente y de gran posición y de gran riqueza, en medio de la multitud se levanta y dice, yo pago la multa por él. Y no solamente la paga, sino que además por su bondad hace que el criminal sea liberado y le dé una nueva vida. Ahora, hermanos, eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, nosotros éramos unos criminales. En Cristo éramos criminales. ¿Por qué éramos criminales? Porque constantemente violábamos la ley de Dios. Infringíamos la ley de Dios. Y eso nos hacía unos criminales. Y yo sé que la palabra criminal es fuerte. Porque cuando uno le dicen usted es un criminal, imagínese lo peor. Eso éramos sin Cristo. Éramos lo peor. Nosotros éramos culpables, con una deuda de pecado impagable, hermanos. Ustedes y yo no podíamos resolver ese problema. No lo podíamos pagar, no podíamos pagar esa deuda. Era una deuda impagable. Una deuda impagable ante la justicia de Dios. Pero Cristo, el inocente y eternamente rico en gloria y en misericordia, se ofreció a pagar esa deuda por nosotros para que pudiéramos ser declarados inocentes, no culpables, en Cristo y recibir una nueva vida. Hermanos, esto es un acto de sustitución radical y amor incomprensible. Hermanos, ¿quién puede comprender ese amor? El amor eterno de Dios para con su pueblo, el amor eterno de Dios para con sus hijos. Hermanos, desde la eternidad Él decidió a amar a Jesús Eduardo, Él decidió amar a María, a Estela, a Tita, a Luz Amparo, Él decidió amar con un amor eterno y un amor incomprensible, un amor incondicional. De este tipo de amores que nosotros debemos aprender, hermanos. El amor nuestro es condicional. De la manera como tú correspondas, yo correspondo. De la manera como tú me trates, yo te trato. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios no es así, hermanos. El amor de Dios es incondicional. Imagínense si el amor de Dios fuera condicional. No, ya no estaríamos acá, hermanos. Ya Dios nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero nosotros, si queremos hacer justicia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que de una u otra manera pasan por alto muchas cosas. Y ahí es donde el Evangelio nos recuerda constantemente. Hermanos, cuando nuestros hijos nos defraudan,
¿cómo es el amor de nosotros hacia ellos? Condicional. Cuando nuestro cónyuge nos defrauda, ¿cómo es el amor de nuestro cónyuge hacia él? Condicional. Entonces nos deprimimos, nos enojamos, entonces ya le hablamos golpeado, entonces ya no lo soportamos. Pero hermanos, ¿ustedes creen que el amor de Dios es así para con nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Todo el tiempo. Hermanos, cada segundo nosotros ofendemos a Dios. Hermanos, hay cosas que ustedes creen, que ustedes ni saben que hacen. Ustedes y yo me incluyo. Ustedes y yo, nosotros hacemos cosas que inconscientemente ni sabemos que estamos ofendiendo a Dios y lo ofendemos. Pero Dios, que es rico en misericordia y que su amor es incomprensible e incondicional, Él no nos paga de esa manera porque hubo alguien que ya pagó. Él nos ve en Cristo, nos ve justos. Y su amor sigue siendo incomprensible e incondicional. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos damos el derecho de amar de manera condicional cuando alguien no corresponde a nuestras expectativas, por ejemplo? Cosas para meditar, mis hermanos. Y la conclusión de todo esto, hermanos, es nuestra respuesta en la cruz. Doblemos nuestras rodillas. Hermanos, el devocional termina con una exhortación poderosa. Hermanos, este devocional, de verdad que una cachetada, golpeó bastante. Hermanos, nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es responder en nuestro corazón a la gloria de lo que sucedió en la cruz. Dice el devocional. Al igual que Pilato, tenemos delante de nosotros una decisión: doblar nuestras rodillas a Cristo y a su señorío o rendirnos ante las presiones de la cultura que nos rodea. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos negociado nuestras verdades absolutas? Hemos negociado nuestras convicciones para rendirnos ante las presiones de la cultura que nos rodea. ¿Cuántos de nosotros hemos negociado a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿qué hago con Cristo? ¿Doy testimonio de que Cristo es mi Señor? ¿O lo negocio? ¿O lo niego para quedar bien, para encajar, para que la gente no me critique, para encajar socialmente? Eso fue lo que le pasó a Pilato. Pilato sabía la verdad y él decidió rendirse a la presión de la cultura, decidió rendirse ante la presión de la muchedumbre, que aceptar la verdad absoluta, que tenía delante de él a un justo, a un inocente. Hermano, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo cuando te enfrentes a una situación compleja donde tú tengas que decidir o doy un buen testimonio o me amoldo a la situación y al contexto? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vas a hacer con Cristo cuando tengas alguna situación particular con tu cónyuge? ¿Vas a darle rienda suelta a tu orgullo, a tu ira? ¿O vas a doblar tus rodillas y decir, Señor, ayúdame? ¿Qué vas a hacer con Cristo cuando esta situación que vivimos actualmente en el país se salga de control? Y lo digo así entre comillas porque para Dios no se le ha salido de control. Pero que se salga de tu control. ¿Vas a salir corriendo de este país? Esa es la escapatoria más fácil, ¿no? Cuando todo se pone difícil, la gente sale corriendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Cristo? Hermanos, el llamado es claro: doblar nuestras rodillas a Cristo. ¿Y qué significa eso? Arrepentimiento. Reconocer nuestra depravación, nuestra incapacidad para salvarnos y volvernos de nuestros pecados a Dios.
Fe significa fe. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Confiar solo en Él para nuestra salvación. Efesios 2, 8 al 9 es la clave. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe misma, de hecho, es un regalo de Dios. Hermanos, doblar nuestras rodillas a Cristo también significa obediencia y señorío. Obediencia y señorío. Aceptar a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Y ese ha sido el dilema, hermanos. Este ha sido el dilema de que yo acepto a mi Cristo como mi Salvador, pero hasta ahí. Para otras áreas de mi vida, yo sigo siendo el Señor de mi vida. Entonces yo sé que soy salvado por Cristo, Él dio la vida por mí, ahora ya soy un hijo de Dios, ya Dios no me ve con ira, sino que me ve con misericordia, pero yo quiero seguir siendo el Señor de mi vida. Y hermanos, o sea, no nos digamos mentiras, queremos seguir siendo el Señor de nuestra vida y no queremos rendir todas las áreas de mi vida al señorío de Cristo. ¿Saben qué es lo más triste de todos, hermanos? Que aún en la iglesia seguimos viendo cristianos culturales. Hermanos, ¿ustedes saben qué es un cristiano cultural? Un cristiano cultural es aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero aún no lo sigue viendo como Señor y soberano de su vida. Un cristiano cultural es un cristiano que conoce las verdades del Evangelio, pero no se somete a la obediencia y al señorío de Cristo. Ese es un cristiano cultural, y de esos abundan en las iglesias. Hasta puede que yo sea un cristiano cultural, y me incluyo. ¿Cuántos de nosotros somos de esos cristianos culturales que acepta a Cristo como Salvador, pero no como Señor? No lo obedece, no se rinde al señorío de Cristo. Es un cristiano cultural, finalmente termina siendo un cristiano de etiqueta. Un cristiano que hace lo que todo cristiano hace. Va a la iglesia, lee la Biblia, hace un devocional, se conecta a las 5:30 de la mañana. Pero de ahí, nada, absolutamente nada. Ahí no pasa nada. No hay una transformación, no hay un cambio profundo. ¿Por qué? Porque decidió escoger a Cristo, hablando en términos, sí, porque nadie puede escoger a Cristo, pero hablando en esos términos de que decidió ver a Cristo como su Señor, perdón, como su Salvador, pero no como su Señor. Hermanos, doblar nuestras rodillas significa obediencia y señorío. Que no solamente aceptar a Cristo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Rendir todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Hermanos, esto significa que su palabra, la Biblia, es nuestra autoridad final. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo digo que amo a mi Cristo, por ende, yo estoy guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, no nos rindamos ante la presión del mundo. No nos rindamos a la voz de esa multitud que te dice que no necesitas a Dios, que puedes salvarte a ti mismo, que puedes resolver tus problemas por sí mismo. No nos rindamos ante la voz de la multitud que dice que no hay absolutos, que todo es relativo, que todos los caminos conducen a Dios. Mentira, mentira del diablo. Hermano, la única esperanza en esta vida y en la que viene está en la cruz de Cristo. Es ahí donde Dios muestra su poder, su justicia y su amor. Y esto nos lleva a un punto crucial, hermanos, cuando hablamos del Evangelio con otros, o incluso cuando lo escuchamos nosotros mismos. Hermanos, hay dos reacciones posibles cuando la verdad de Cristo se nos presenta. Por un lado, podemos ver una persona que escucha el mensaje del Evangelio y por la obra milagrosa del Espíritu Santo en su corazón,
experimenta convicción de pecado. Siente ese peso, esa necesidad de un Salvador y de un Señor. Entonces, impulsado por esa obra regeneradora del Espíritu Santo, confiesa su pecado, se arrepiente de verdad y busca a Dios. Y esa es la señal de que Dios está obrando y que hay vida eterna comenzando. Es como en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó y la gente sintió una compunción de corazón, una convicción de pecado. Y esta gente preguntó, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Arrepentidos y bautícense. Hermanos, pero por otro lado está la reacción opuesta. La persona oye el mensaje, pero lo rechaza. Se resiste a la convicción de pecado, no ve la necesidad de un Salvador y de un Señor, o simplemente prefiere su propio camino. Al rechazar el Evangelio está rechazando la oferta de salvación y la vida eterna que Cristo tan amorosamente le ofrece. Hermanos, esto es triste, pero es real. Como cuando Jesús les dijo a algunos judíos en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso es una decisión que tiene consecuencias eternas. Hermanos, imaginen por un momento que están perdidos en un desierto inmenso, sin agua, sin rumbo, y saben que la muerte es inminente. Y de repente aparece un helicóptero de rescate, lanza una escalera y una voz les dice, súbanse, esta es su única forma de salir de aquí. No les pide nada, un solo peso. No les pide demostrar que son dignos y que se merecen la escalera, que se merecen la ayuda. Simplemente que tomen la escalera y que confíen en el rescate. Hermanos, esa es nuestra situación y condición espiritual. Estábamos perdidos en el desierto de nuestro pecado. Estábamos perdidos en el desierto de nuestro pecado y Cristo es el único rescate, es la única escalera hacia la vida eterna. Nuestra respuesta debe ser, hermanos, doblar nuestras rodillas, que es una forma de decir, Señor, me rindo a ti, confío solo en ti, tomo tu mano de rescate porque sé que no hay otro camino. La pregunta es, ¿qué haremos con Cristo? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Nos rendimos a Él? ¿Confiamos solo en Él? ¿Tomamos su mano de rescate? Porque no hay otro camino. ¿O me salvo a mí mismo? ¿Tomo mis propias decisiones? ¿Soy relativo? Hermanos, es una decisión de vida o muerte. Hermanos, la próxima vez que pensemos en la cruz, no solo veamos un evento histórico. Sí, fue un evento histórico, pero fue un evento que fue mucho más allá, va mucho más allá. Es un evento que trascendió espiritualmente y que cambió radicalmente nuestras vidas. Hermanos, veamos el plan de Dios, el plan eterno de Dios. No solamente en esa situación de la cruz, veamos el plan eterno de Dios en nuestras vidas. Que ustedes y yo estemos pasando por situaciones muy difíciles. Rebeldía de los hijos, hijos cómo se descarrían, una enfermedad. Pero hermanos, veamos el plan eterno de Dios en cada situación. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Pero no solamente veamos el plan eterno de Dios, veamos también la profundidad de nuestro propio pecado. Pero sobre todo, hermanos, veamos la asombrosa gracia y el amor incomprensible, incomparable, incondicional de un Dios que dio a su Hijo para que ustedes y yo pudiéramos tener vida eterna. La pregunta para este día y para este fin de semana, hermanos, ¿qué vamos a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Esa es la pregunta.
¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Nos vamos a rendir completamente a Él o vamos a vivir nuestra propia vida a nuestro antojo? ¿Vamos a creerle a Cristo? ¿Vamos a creer en sus promesas, en lo que Él ya hizo en nuestras vidas, en lo que Él puede hacer en la vida de otros? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Hermanos, doblemos nuestras rodillas ante nuestro Salvador y que Él nos ayude. Vamos a orar.